Vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Les doy la bienvenida y como primeras medidas, seguramente ustedes nos conocen, a muchos de nosotros tienen algún contacto, siempre hay gente nueva y siempre hay gente que no conoce el total del perfil de Festo como compañía. Denme un minuto para presentarles a Festo como compañía, qué es lo que podemos ofrecer, productos, soluciones, asistencia para el embalaje final, para muchas soluciones para pick and place y en el mundo, tanto neumático como eléctrico. Algunos datos de Festo como compañía: sociedades en 61 países, delegaciones en 250 países, representaciones autorizadas en 40 países. Algunos datos de los números de Festo como compañía. Un dato interesante de todos estos números es que todo esto está sostenido a través de los años dentro de una compañía familiar. Festo, a pesar de todos estos números, sigue manteniéndose como una compañía familiar, es decir, hay una familia que es la dueña de la compañía y esto permite, entre otras cosas, por ejemplo, resaltar este dato que es muy interesante, que es del total de la facturación hay una reinversión en investigación y desarrollo del 8%. Esto es un poco más alto que el promedio de compañías similares y nos permite, por supuesto, esta reinversión tan alta en ingeniería y desarrollo, en investigación y desarrollo, perdón, el estar siempre a la vanguardia de todas las tecnologías en las cuales abordamos. Vayamos ahora al tema central del día de hoy. Es la serie, una nueva serie llamada Simplify Motion Series, que es una serie eléctrica dentro del mundo eléctrico. Festo tiene 3 unidades de negocios, una vinculada a la automatización de procesos, otra a la neumática tradicional y otra que es el mundo eléctrico dentro de Festo. Los actuadores neumáticos tradicionales y sencillos están migrando, por algunos motivos que vamos a ver a continuación, hacia actuadores eléctricos. Los actuadores eléctricos tienen también, por supuesto, una larga historia, pero estos actuadores eléctricos que vamos a ver hoy son de toda la gama de actuadores eléctricos de los más sencillos, los más simplificados. De ahí el nombre de la serie. Déjenme introducirlos al tema con un breve video. Son unos pocos segundos, unos pocos minutos, perdón. No siempre se ve del todo bien este tipo de transmisiones los videos. Después los invito a pasar por las páginas de Festo en sus respectivos países y ver quizá algún detalle más, pero la presentación, a modo de presentación, nos puede venir muy bien. Es un video sin audio, donde vemos las primeras características del equipo, ¿sí? Actuadores lineales, con vástago, sin vástago, a correa, a tornillo, en una única unidad, la mecánica, el motor y el drive. Hay un actuador giratorio, ese es el panel de operación. Aquí la línea completa, los 6 modelos de la línea, de vuelta con actuadores lineales, rotativos, con vástago, sin vástago, en muchas variantes. Voy a ir chequeando de tanto en tanto el panel de preguntas. Si en algún momento me pierdo alguna, les pido disculpas, pero sobre el final de la charla vamos a tener un rato específicamente para responder preguntas. Volvamos a la presentación. En esta primera imagen tenemos una división, aquí sobre la izquierda, del mundo eléctrico y el mundo neumático. Las aplicaciones neumáticas, en líneas generales, se mueven en esta área de la pantalla. En este área de la pantalla, que es
hay un volumen grande de aplicaciones neumáticas donde el control es básico, los seteos son mínimos y las posibilidades de repetitividad y de precisión en los movimientos son en general bajas. Eso es lo que uno espera de la neumática. Luego fue evolucionando la neumática con otras técnicas dentro de la neumática, como puede ser la servoneumática o algunas cosas más, y se pueden mejorar un poco estas condiciones, ¿sí? Pero no es la neumática clásica. El mundo universal del control de movimiento eléctrico ha seguido un camino opuesto. En líneas generales, nació con grandes posibilidades de repetición, de repetitividad, de velocidades, de precisiones, y el seteo de todo esto es típicamente más complejo, necesitamos un know-how más específico. Y con el correr de los años, en estos últimos tiempos, comenzaron a nacer otras series dentro de Festo y otras compañías similares, más sencillas, con menores prestaciones, hasta que llegamos al día de hoy a esta serie de la cual queremos hablar, ¿sí? La Simplified Motion Series, que fíjense ustedes dónde está ubicada, al mismo nivel dentro de las prestaciones y los requerimientos técnicos que se necesitan de las aplicaciones neumáticas, pero por supuesto sin aire, digamos, sin la necesidad de una fuente de energía de aire comprimido. ¿Por qué nació esto? Por algunos desafíos que tienen ya nuestros clientes en sus labores diarias. El primer desafío es la digitalización. ¿Cómo puedo hacer para digitalizar equipos, llevarlos hacia estas tendencias de Industria 4.0? Un tópico muy importante comenzó a ser la eficiencia energética. El aire comprimido, por su naturaleza, es una fuente no muy eficiente de energía. Empiezan a aparecer en muchos clientes la necesidad de máquinas monoenergéticas, con una única fuente de energía que sea la energía eléctrica. Necesitamos reducir las pérdidas en líneas de aire comprimido, necesitamos reducir las paradas, es decir, tener diagnósticos más ágiles de los elementos, reducir los esfuerzos en la instalación, en la puesta en marcha, reducir el ruido en las máquinas, ¿sí? Por eso, apoyado en estas necesidades de nuestros clientes, es que nace esta serie. Aquí una presentación rápida de los 6 modelos dentro de la serie. Fíjense, aquí les estoy mostrando una actuadora correa. Este es el carro que se desliza por aquí, traccionado por una correa. El actuador, como toda la línea, tiene el actuador mecánico asociado a un motor de pasos y a un drive, todo en un mismo producto. Es decir, el número de parte, cuando lo seleccionemos, hacia el final del curso de la charla de hoy, vamos a ver un ejercicio de selección y vamos a ver con el número de parte que elijamos cómo tenemos todo esto. El actuador con su motor y con su drive. También hay una versión de actuador giratorio, una versión de actuador con vástago, similar o muy similar a lo que puede ser un cilindro neumático tradicional, y actuadores sin vástago con un carro que se desliza por aquí, como pueden ser este, o en voladizo, como puede ser este otro, con versiones a tornillo y a correa. ¿Sí? Las correas típicamente son más ágiles, más dinámicas, y los tornillos pierden un poco de dinamismo en favor de ganar un poco más de fuerza, ¿sí? Dependiendo de nuestra aplicación, tendremos que hacer alguna selección. Aquí una foto un poquito más grande. ¿Quieren hacer en este momento alguna pregunta o podemos avanzar hacia los siguientes tópicos y esperamos por preguntas? De momento no tengo ninguna. Muy bien, continuamos. Les cuento que somos más de 100 asistentes en este momento, con lo cual, si llegan las preguntas, seguramente van a ser muchas. Avanzamos. La primera idea, el primer concepto de la serie. Les muestro esto para aquellos que tengan expertise neumático les va a ser muy familiar,
¿sí? Acá vemos una electroválvula de 5 vías, 3 posiciones con centro cerrado, que está alimentando a un actuador neumático, a un cilindro, el cual tiene 2 sensores, uno al principio y uno al final de la carrera. Marqué la imagen en rojo, 4 puntos de la imagen, 2 flechas acá arriba en cada uno de los sensores y 2 círculos aquí abajo en la electroválvula, en la bobina de cada una de cada una de las bobinas de la electroválvula. ¿Cómo funciona esto? En forma muy elemental. Cuando uno activa esta bobina, habilita el paso de aire por este tubo y el cilindro avanza. Cuando el cilindro llega a esta posición, este sensor se activa y me indica que el cilindro llegó al final de su carrera. Cuando activo la otra electroválvula, el cilindro retrocede, se habilita el paso de aire por este otro canal, el cilindro retrocede y cuando llega al final de su carrera, este sensor me da un aviso de que el recorrido, el vástago, perdón, está en la otra punta. Esta aplicación súper sencilla, súper elemental de la neumática es la idea base para la serie SMS. Es decir, ¿qué es lo que hace esta serie? Exactamente esto mismo, con algunas ventajas más propias del mundo eléctrico y con la sencillez o con la característica de no necesitar aire comprimido, únicamente una fuente de energía eléctrica. Acá, en este slide, es un prólogo a lo que viene de aquí en adelante. Hay 8 características de esta serie que vamos a ir recorriendo, algunas en más detalle y otras en menos detalle a lo largo de esta charla, pero que muestran cómo se ha simplificado con esta serie una serie de cosas. La instalación, el cableado, la parametrización del equipo, el comisionamiento, los perfiles de movimiento, el control, el sensado y la conectividad. Vamos a ir recorriendo cada uno de estos puntos y entrando en detalle y viendo por qué Festo dice que todos estos puntos en estos equipos han sido simplificados. El cableado. ¿Cómo voy a cablear este equipo? En todos los modelos voy a tener estos 2 conectores en donde voy a tener que cablear la lógica y la alimentación. El conector de alimentación son 2 conectores métrica 12 estándar. En el conector de alimentación tengo simplemente 4 contactos. Un contacto no está conectado, otro contacto es la tierra funcional y otro contacto son los 0, la referencia, y los 24 volt de alimentación. Es decir, un conector destinado a la alimentación de potencia del equipo y nada más que eso. En el otro conector, también métrica 12, tengo 8 contactos y en estos 8 contactos tengo de vuelta en los pines 1 y 4 una alimentación de 24 volt para la parte de comando, como suele ser habitual en los equipos electrónicos, se alimenta por separado la potencia del control en caso de alguna emergencia o alguna falla en la parte de potencia, yo puedo seguir manteniendo vivo, digamos, el control, manteniendo activo el control para reportar a un sistema superior o alguna cosa por el estilo. Y luego, fíjense, marcado en celeste, 4 pines, 4 contactos, en donde voy a tener 2 entradas digitales, que serían las 2 equivalentes a las bobinas de las electroválvulas, con los cuales voy a hacer avanzar y retroceder al equipo, y 2 sensores, 2 salidas digitales, que jugarían las veces del sensor externo en la imagen del cilindro, pero incorporados en el firmware del equipo, ¿no? Es decir, no necesito adicionar un elemento externo, sino que tengo 2 salidas digitales que me van a indicar cuando el actuador esté en un extremo o cuando esté en el otro, ¿sí? Esto respecto al cableado del equipo, ¿sí? Nada más que esto, súper sencillo. ¿Preguntas?
o avanzamos. Tengo algunas manos levantadas todavía por ahí, no sé si son de la primera vez o quieren preguntas nuevas, pero por supuesto en el panel de control tienen la parte de preguntas. Escucho atentamente. Denme un segundo. Tengo algunas preguntas, bien. Ok. Tenemos algunas preguntas respecto de cómo se puede controlar la posición o la velocidad. Denme un segundo para avanzar. Las potencias de la fuente de 24 volts, ¿a cuánto ascienden? Típicamente dependemos del actuador, ¿no? Porque obviamente hay varias carreras y varias potencias, pero alrededor de 5 amperes, con las fuentes de 5 amperes, normalmente podemos manejarnos en toda la línea. Alimentación, me preguntan de BCC y las señales lógicas de qué tipo, me pregunta Jorge. Son alimentaciones en 24, todos en 24 volts, tanto la potencia como el control. La orden de avance o de retroceso se hace en 24 volts. ¿Posee un driver? Me pregunta Daniel. Sí, posee un drive, está todo integrado en el equipo, es decir, la mecánica, el motor y el drive está todo integrado. Esto me permite de alguna forma olvidarme un poco de todas estas cosas más típicas del control de movimiento, de la selección del drive, etc. Sobre el final vamos a hacer un ejercicio de dimensionamiento. Pero para unos ojos quizá no tan entrenados o no tan metidos en el control de movimiento, simplemente yo veo dos señales, una de avance y una de retroceso como entradas al equipo y dos feedbacks, unas dos salidas del equipo que son las dos posiciones. ¿Cómo definís las posiciones de parada? Me pregunta Mario. Entonces, vuelvo un poquito, permítanme, hacia atrás. Me pasé, me parece, perdón. Aquí, vuelvo a esta idea, Mario. Trabajo de la misma forma que trabajaría esta electroválvula. Esta electroválvula con su actuador. Si yo le doy la orden de avance, es una 5-3 centro cerrado. Avanza hasta tanto retire esa orden en esa señal. Si yo lo hago avanzar hasta mitad de recorrido, pues el actuador se quedará a mitad de recorrido. Me pregunta algo parecido Daniel y la respuesta es a priori. Luego vamos a ver algunas mejoras respecto de esto, pero la idea inicial, la primera idea es esto, una válvula 5-3 centro cerrado, es decir, este vástago avanza en tanto yo tenga activada esta entrada. En el momento, si esto está a mitad de carrera y yo quito la señal de esta bobina, es decir, de una de las entradas digitales, el actuador se detiene. Me pregunta si puedo poner varias paradas intermedias de la misma forma que lo haría en este sistema. Si yo me ingenio, digamos, por fuera de la lógica, por fuera del elemento, quiero agregar, cosa que puedo hacer, sensores adicionales o cualquier lógica adicional desde un PLC o desde alguna lógica cableada, esto irá frenando en los momentos intermedios. ¿Sí? ¿Queda frenado? Me pregunta Pablo, y la respuesta es sí, queda frenado, como quedaría aquí. El motor no es un motor con freno, pero sí intenta defender la posición. Es decir, si yo intento quitarlo de esa posición con una fuerza externa y sin tener la señal aplicada correspondiente, el motor intenta, hasta llegar a su máximo punto de corriente, mantener esa posición. ¿Sí? Eso me preguntaba de vuelta Pablo, si es eléctrico o mecánico. Es eléctrico esa retención de la posición. ¿Sí? Permítanme seguir avanzando un poquito más. Me imaginé yo por el número de asistentes, ya vengo dando esta charla algunas veces y con menos asistentes surgían bastantes preguntas, por eso yo me anticipé que iban a ser bastantes. Déjenme avanzar un poquito más y luego volvemos a las preguntas. ¿Sí? Ok, habíamos hablado del cableado. ¿Cómo parametrizo?
Cada uno de estos equipos tiene en el frente este panel, ¿sí? Todos los modelos tienen el mismo panel y el mismo cableado. En este panel aparecen todas estas cosas. La forma de parametrizar esto en este momento no tiene, y en el futuro tampoco está previsto que tenga, ningún software de parametrización. Esto es justamente en pos de la simplificación. Si yo tengo que parametrizar de alguna manera en ese primer ejemplo de la electroválvula con su actuador la velocidad, tendré que poner algún regulador de caudal y acercarme hasta el lugar y ajustar esos reguladores. Lo mismo pasa en esta serie. Tendré que acercarme hasta el lugar y tengo estos parámetros para ajustar, en caso que lo requiera. La velocidad de avance y de retroceso, está speed out y speed in, y algunas cosas bastante elementales, ya vamos a ver, la fuerza, referencia, start press y demo, que son algunas funciones adicionales que en un momento voy a describir, ¿sí? Pero créanme, no puedo hacerlo a través de una webinar, pero acérquense si están interesados en el producto, hacia algún asesor de Festo, el asesor de su zona, de su país, de su región, y hagan el ejercicio de tener uno de estos elementos en su escritorio. Es de muy fácil transporte, con una fuente de 24 volts, enseguida puede probarse y van a ver lo sencillo que resulta todo esto que les estoy contando. ¿Cómo hago para hacer la parametrización? En el costado del equipo tengo solamente estos tres botones. En estos tres botones, el botón Edit y dos flechas. Con esto me basta para hacer toda la parametrización. Si dejo oprimido el botón Edit, comienzo a moverme por estos parámetros, speed out, in, fuerza, referencia, etc. Si vuelvo a apretar el botón Edit, por ejemplo, puedo ajustar la velocidad de salida. Ajusto un valor de 1 a 10, eso me lo va a ir indicando con estos LEDs de aquel costado. Este LED va a estar prendido y luego cuando voy subiendo se va prendiendo esta barrita y esa barra me va indicando la velocidad preseteada para la velocidad de entrada y de salida, y eso es todo, ¿sí? Es tan sencillo o muy parecido a un ajuste de un regulador de caudal o un regulador de presión en el caso de querer ajustar la fuerza. Ahora vamos a ver qué es esto del ajuste de la fuerza. Ok, ¿cómo funciona esto entonces? Vamos primero con el modo más sencillo, el modo end-to-end, el modo de velocidad, ¿sí? Sería un actuador neumático clásico tradicional. Cuando el actuador recibe en la entrada digital, en una de sus entradas digitales, una señal de 24 volts, es decir, sería el equivalente a accionar una de las electroválvulas, el actuador avanza, en tanto esa señal sigue en ese lugar, a una velocidad predefinida. Aquí tengo un gráfico de velocidad en función del tiempo y qué es lo que está haciendo el actuador avanza. Esta velocidad es la velocidad que yo predefiní en el paso anterior, ¿sí? Cuando alcanza la velocidad final, entonces el sensor de velocidad final se activará. Si lo quiero utilizar para algo, lo puedo utilizar, y si no, puede quedar en el aire esa salida sin ningún problema. Luego, para el regreso, la situación es totalmente análoga e inversa. Tengo que activar la otra entrada digital y el actuador regresa a la posición inicial a la velocidad predefinida. Sin más ni menos que esto, simplemente dos entradas digitales interactuando con el equipo para que avance o para que retroceda, y la información de feedback de posición a través de dos salidas digitales, ¿sí? Este es el primer modo de trabajo, el más sencillo y posiblemente el que va a ser más utilizado. El equipo tiene un segundo modo de trabajo. Ahí veíamos dos parámetros, uno era la fuerza y otro era start press.
que están relacionados con el segundo modo de trabajo, que es un modo de trabajo para hacer tareas de prensado o de clampeo, ¿sí? De bloqueo de alguna señal. En este modo de trabajo es un poquito diferente. Cuando el actuador recibe la señal de avance, lo que hace es avanzar a la velocidad predefinida, pero solo hasta un cierto punto, ¿sí? Hasta el punto predefinido como start press. De este punto en adelante, el actuador comienza a trabajar en un modo fuerza, es decir, no a una velocidad constante, sino a una fuerza constante. Esto típicamente se utiliza para insertar objetos, para prensar objetos o para hacer algún clamp. Se avanza hasta quedar cerca del objeto a una velocidad un poco más elevada, y cuando uno llega a ese punto donde quiere empezar a hacer fuerza, se reduce la velocidad y se trabaja con fuerza constante, ¿sí? Esto sería trabajar a presión constante en el mundo neumático. Sirve para hacer prensado o inserción de una pieza dentro de otra, y es una tarea bastante común también en el mundo industrial. Y una vez que terminé de hacer esta fuerza, este prensado, cuando le doy al actuador una señal para que regresa a velocidad constante, porque típicamente simplemente quiero hacer retroceder el elemento para volver a comenzar el ciclo, para recomenzar el ciclo, también con una velocidad preseteada en forma independiente a gusto del usuario. ¿Sí? Podrá regresar más lento o más rápido, ¿sí? Estos son los dos modos de trabajo. Me detengo un segundo más aquí a contestar algunas preguntas, si es que las hubiese. ¿Puede haber varias velocidades en una carrera? Me pregunta Juan José. La respuesta es no. Se setea la velocidad y es única. Sí son independientes la velocidad de avance y la de retroceso, pero si yo estoy avanzando, no puedo cambiar la velocidad, ¿sí? Solo, no sé de cuándo era esta pregunta, si es de ahora o un poquito más vieja, pero la única opción en donde aparece un cambio de velocidad es en este modo prensado, ¿sí? Queda en una velocidad, una vez que alcancé el punto de prensado, la velocidad se reduce, pero no es algo que esté pensado en esta serie. Si necesitas algo de esas características, necesitamos irnos a otra serie un poco más compleja. Obviamente dentro del mundo eléctrico hay cosas desde muy elementales, que es esto que estamos presentando hoy, hasta cosas súper complejas, pero con esta serie puntual no lo puedo hacer. Otra pregunta de Denis, la voy a leer en voz alta. ¿Cómo puedo calcular si mi vástago está al centro del cilindro, por ejemplo, con un control de 420 o algo así? ¿Cómo puedo calcular la posición del vástago? Bueno, okay, quiero hacer una detención intermedia. Entonces, en líneas generales, ¿cuál sería la respuesta a quiero hacer algo con una posición intermedia? Con esta línea tengo que pensar de vuelta en la imagen de el actuador con el actuador neumático controlado con la válvula 5.3 de centro cerrado. Lo hago avanzar y si yo pongo, por ejemplo, un sensor intermedio, ningún problema, podría adicionar un sensor intermedio y decir, ok, en este punto freno. Un control preciso, por ejemplo, un control proporcional a través de un lazo 420 o 0.10 volt o algo así, si yo necesito eso, ya tengo que pensar en otra serie, ¿sí? Ir a series un poquito más complejas, ¿sí? Esta es una serie simplificada y elemental. Si necesito algo un poco más complejo, me tengo que mover a otra serie. Sergio me dice, son solo dos sensores. ¿Puedo graduar esa posición? Sí. Uno está al inicio y otro está al final de la carrera que yo preseté para ese actuador, que no tiene por qué coincidir con la carrera mecánica máxima. Si yo tengo un actuador que lo compré, digamos, la camisa está cortada, no sé, 500 milímetros,
pero quiero que trabaje de 0 a 400, no hay ningún problema. Eso se puede hacer, si no tiene por qué coincidir. Pero son solo dos. Son solo dos internos. Si yo quisiese, como en un actuador, como en un cilindro estándar, poner cilindros por fuera de la camisa, ningún problema. Ahí puedo poner todos los que quiera y con eso armar la lógica que necesite. ¿Sí? ¿Se podría decir que es un control on-off? Sí, seguramente eso es una excelente definición. Es un control más bien on-off. Me aclaraba ahí Hugo. Sigamos un poquito más. Hasta aquí la parte más elemental de la serie, pero yo ya había advertido que empiezan a aparecer, obviamente, en estas series algunas ventajas propias del mundo eléctrico, ¿sí? Porque uno de los desafíos es la digitalización y quiero comenzar a aprovechar algunas de las ventajas de que esto es puramente eléctrico. Entonces, en el mismo equipo, supongamos que yo ya lo tenía seleccionado y lo estaba controlando por entradas y salidas digitales. Si eso me basta y es suficiente, me puedo quedar ahí, pero exactamente en el mismo equipo puedo tener yo un control a través del protocolo IO-Link. No sé si lo conocen, pero es un protocolo súper difundido en los últimos años, sobre todo el motivo del éxito de IO-Link es que es un protocolo impulsado por absolutamente todas las marcas de automatización industrial, ¿sí? Todos los grandes, pequeñas, medianas marcas de automatización tienen algunos productos en IO-Link. Estos dispositivos son esclavos IO-Link. Necesitan ser controlados en un PLC por un maestro IO-Link. Festo vende sus maestros IO-Link, pero el estándar es totalmente plano para toda la industria. Cualquier maestro IO-Link de cualquier marca puede controlarse cualquier dispositivo, cualquier esclavo IO-Link. Por uno de los pines en donde yo tengo una salida digital que me indica el fin del recorrido, si el dispositivo detecta una trama IO-Link, levanta la funcionalidad IO-Link y ya no lo controlo por entradas y salidas digitales, sino que lo controlo a través de este protocolo, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer controlando a través de este protocolo? Bueno, como primera medida, exactamente lo mismo de lo que yo vine hablando que se hace en forma manual, ¿sí? Todas esas características, el setear la velocidad de salida, de ingreso, la fuerza, la referencia, lo puedo hacer a través de IO-Link. Además, aparecen otras cosas que pueden ser interesantes. Por ejemplo, un bloqueo de la interfaz manual. Es decir, puedo hacer que solamente se controle a través de un PLC y ningún operador pueda cambiar las velocidades, por ejemplo, o la fuerza. ¿Sí? Esto puede ser para algunas aplicaciones interesantes. Puedo setear quizá con mayor precisión dónde comienza el prensado, cuál es la posición final, que como decía no tiene por qué coincidir con lo que diga la mecánica. Puedo hacerlo más corto que la mecánica. Y adicionalmente algunas características solo propias de que puedo levantar solamente a través de este protocolo IO-Link. ¿Sí? Por ejemplo, la posición actual, la velocidad actual, la fuerza, la temperatura del drive para hacer algún diagnóstico y algunos datos también muy interesantes para el mantenimiento preventivo y correctivo. Por ejemplo, el número total de ciclos, o el número total de kilómetros recorridos por el actuador. Entonces, esto me permite hacer prevenciones en el mantenimiento, ¿sí? La interfaz IO-Link resulta también de lo más interesante. Vayamos a algunas aplicaciones. Target. Por supuesto que tengo aquí en background, digamos, casi todas las aplicaciones que puedo hacer con un cilindro estándar, ¿sí? Con lo cual son, no digo infinitas, pero sí muchísimas. En la imagen vemos algunas, funciones de alineación, un stopper podría venir desde acá abajo para frenar algo en alguna línea, algún stopper, este es otro stopper, pero con un movimiento rotativo, ¿sí?
tareas de ordenamiento con este tipo de actuadores que desvían, en este caso, las cajas o acá hacia un lado de la línea o hacia otro, lo mismo con un actuador giratorio, y algunas aplicaciones también, por ejemplo, de ensamblaje o de prensado, con la función de prensado, fíjese, este actuador avanza en este sentido, o el control de puertas, es decir, las posibilidades son casi infinitas, ¿sí? Hay muchísimas aplicaciones para este tipo de actuadores sencillos, ¿sí? Déjenme ver algunas preguntas más que tengo por acá dando vueltas, así ya quedo al día con las preguntas. Me pregunta Sergio, ¿la rampa de aceleración y desaceleración se puede configurar? No, Sergio. Esto es un poco una de las características de la línea, ¿no? Cuando uno va hacia una línea con tanta sencillez como esta, pierde un poco estas grandísimas posibilidades que yo tengo de configuración del control de movimiento más clásico, ¿sí? Las rampas de aceleración y desaceleración no las puedo configurar. Lo que sí está garantizado es que son constantes, entonces no están sujetas, como en el caso de un actuador neumático, a las variaciones de presión y de caudal que pueden ser típicas con la temperatura, digamos que con los días pueden variar levemente, ¿sí? Acá están garantizadas que son constantes y no son parametrizables, con lo cual, si yo quiero hacer una posición intermedia, por ejemplo, ajustando un sensor en algún punto intermedio de la carrera, yo tengo garantizado que esa rampa de desaceleración es constante, entonces una vez que ajuste ese sensor, ya el elemento va a detenerse siempre en el mismo lugar, ¿sí? Pero no puedo parametrizar la aceleración. Los únicos parámetros que tengo son esos 5 o 6 que yo mostraba hace un ratito sobre el panel de operación, ¿sí? Velocidad de entrada, velocidad de salida y fuerza. Me pregunta Manuel, una pregunta interesante. Al cortarle la energía eléctrica, ¿se libera el mecanismo y lo podés mover de manera manual? Sí, como primera respuesta, sí, obviamente, porque es un motor sin freno, dijimos, así que si yo corto la energía, se puede mover en forma manual. Hay una segunda opción, no tan drástica, de cortarle la energía, es hacer algo que en el mundo neumático no puedo, porque aquí yo tengo dos entradas digitales, si activo una, se mueve hacia un lado, si activo la otra, se mueve hacia el otro, si no activo ninguna, dijimos, se queda bloqueado en el centro, porque la idea original y básica era una válvula 5.3 de centro cerrado, pero tengo una cuarta opción en el mundo digital, que es activar las dos señales al mismo tiempo. Si activo las dos señales al mismo tiempo, ahí cambia un poquito el comportamiento y ya no funciona con una válvula 5.3 de centro cerrado, sino como una 5.3 de centro escape. Entonces, si yo activo las dos señales a la vez, el vástago queda liberado, ¿sí? Avancemos. Como última parte de la charla de hoy, me gustaría hacer un dimensionamiento. Es decir, tengo un problema aquí planteado y quiero hacer el dimensionamiento para que vean que también es muy sencillo, que era uno de los tópicos que teníamos al principio, ¿sí? El dimensionamiento sencillo. Entonces, quiero ir con algún actuador de estas características, pero por ahora no nos adelantemos, pensemos en esto, ¿sí? Simplemente en que tengo este problema, quiero mover una masa de 12 kilogramos en forma horizontal, ¿sí? A través de una carrera de 800 milímetros, ¿sí? Y para esto quiero saber dos cosas: cuál va a ser el tiempo en el cual voy a poder mover esta carga y cuál es el listado de partes que le tengo que encargar a Festo, ¿sí? Entonces les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia, así puedo mostrarlo a través de internet en vivo. Vamos a ver, esperemos que salga bien. Voy a poner un buscador y en el buscador voy a poner simplemente Festo SMS, que es el acrónimo para Simplify Motion Series.
Dependiendo de cuáles sean sus páginas habituales, los puede direccionar hacia la página web de Colombia, de Argentina, etcétera, dependiendo en dónde estén. Y fíjense que acá me da alguna descripción de la línea y sobre este costado tengo un acceso al configurador, ¿sí? En el configurador, ahí estamos, en el configurador, voy a tener que indicarle solo unas poquitas cosas, fíjense, solo unas poquitas cosas. Sobre la izquierda, si quiero un movimiento rotatorio o lineal, en mi caso es lineal. Además, ¿qué tipo de actuador quiero? ¿Sí? En el mundo Festo y en general se utilizan estas expresiones de portal o cantilever. Cantilever quiere decir envoladizo, ¿sí? Como podría ser un actuador con vástago, por ejemplo. Y portal es un actuador sin vástago, ¿sí? Con una correa, con un tornillo, pero sin vástago. Yo, para mi problema, quería algo tipo portal. ¿Qué más sobre la izquierda? La posición de montaje, horizontal o vertical, en mi problema. Yo quería algo horizontal y me pregunta por la fuerza, mi problema no tenía ninguna fuerza asociada, no era un problema de prensado, con lo cual con esto me basta. Luego, hacia el centro de la página, tengo que definir la carrera, que en mi caso dijimos 800 milímetros, y la carga, que dijimos va a ser de 12 kilogramos. Con estos simples cosas, estos simples pasos, terminé mi problema. Acá me dice cuál es la solución más económica. Esta es una serie muy económica. Este es el número de parte que tengo que pedir la FESTA, ¿sí? La denominación es esta, ELGS BSKF 60800. Y con el número de parte, que ahora vamos a ver cuál es, de esta pieza, yo voy a recibir la mecánica junto con el motor, que es esto que vemos acá abajo, y junto con el drive, no sé si se llega a ver en la imagen, pero acá tengo los dos conectores, y acá en azul las tres teclas, y tengo mi problema de dimensionamiento resuelto. Me preguntaban por el tiempo, el problema en el que voy a hacer el movimiento, en este caso son 3.7 segundos, y adicionalmente tengo aquí la fuerza disponible, que son de 200 newtons, si yo quisiese hacer un prensado con este equipo, es decir, algo así como 20 kilogramos de fuerza de prensado. Si le doy a este botón de comprar, me redirige a un configurador del producto, ¿sí? Este fue el seleccionador, ahora el configurador. En el configurador voy a poder elegir algunos detalles, ¿sí? Yo a esto ya se los dejo para que lo vean ustedes, pero aquí es lo que yo, digamos, tengo el código completo del producto y puedo agregar algunos accesorios. ¿Qué accesorios tiene este equipo? Algunos accesorios son opcionales y otros son mandatorios. Al principio todos los opcionales, arandelas de centro, elementos de fijación, sensores externos, si es que yo quisiese poner sensores externos adicionales, tengo por default incluidos en el equipo los dos sensores, uno en cada punta, pero si yo quisiese poner algunos sensores adicionales, no hay problema, junto con sus cables. Y finalmente, en la última parte, los únicos dos accesorios obligatorios, que son los dos cables, ¿sí? No vienen incluidos porque obviamente tengo distintos largos, 2, 5, 10 y 15 metros, entonces simplemente tengo que seleccionar dos cables, uno para la potencia y uno para la alimentación, en la longitud que necesite. Eso es lo único mandatorio como adicional, ¿sí? Si alguno tiene experiencia en control de movimiento, sabe que es complejo la selección del acople del motor con el drive que se asocia al motor, los cables, las resistencias de frenado, etc. Hay una serie de cosas para seleccionar que hacen la tarea un poco más compleja. Aquí yo ya hice el dimensionamiento en la página web que les mostraba hace un minuto, y el único agregado que tengo que hacer son los cables, los dos cables de potencia y de alimentación que, como decía, no pueden venir incluidos en el producto porque
Eso va a depender del largo que ustedes necesiten, pero eso es lo único que yo necesito adicionar, ¿sí? Vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas, a ver a dónde nos habíamos quedado. ¿Cómo se sitúa en precio esta solución comparándola con la tradicional que mostramos al principio? Me pregunta Tomás. Es una pregunta para mí siempre difícil de responder porque tenemos distintos canales de ventas, distintos tipos de clientes, etc. En líneas y además tenemos varios modelos, yo mostré 6 modelos distintos, a tornillo, con vástago, etc. Con lo cual no es tan fácil de responder. Para no huir de la pregunta, te voy a decir que en líneas generales, tómenlo como una aproximación muy, pero muy preliminar, esto puede ser entre un 30-40% más costoso que una solución similar en neumática con un montón de ventajas. De vuelta, necesitamos que se acerquen a sus contactos de Festo, planteen el problema, planteen cuál es la necesidad, mejor dicho, y en función de eso presupuestar un poco más finamente. Lo más cerca de no huir de la pregunta que puedo decirte, Tomás, es esto. Pero sé que seguramente es una pregunta de gran parte de la audiencia, ¿sí? ¿Ese tiempo se puede reducir o ampliar? Sí, por supuesto. Nosotros me pregunta Brian, perdón, y imagino que estás haciendo referencia a este tiempo que calculamos. Esto es el mínimo tiempo de posicionamiento, es decir, a la máxima velocidad, el tiempo de posicionamiento, fíjense que hicimos un ejemplo bastante robusto, en una masa de 12 kilos que se mueve en una carrera de 800 milímetros, a la máxima velocidad son 3.7 segundos. Ahora, obviamente, si yo seteo el equipo a menos velocidad, el tiempo de movimiento se incrementa, ¿sí? Puedo ampliar este tiempo, es decir, reducir la velocidad de actuación, no mejorar este tiempo. Este es el mejor tiempo para esta aplicación, ¿no? Ante un bloqueo, a ver, me estoy salteando alguna, hay un montón de preguntas, a ver, no me quiero saltear ninguna. Ante un bloqueo inesperado en el recorrido, si lo sobrepasa la carga, ¿el equipo se va a falla? No, el equipo trabaja en forma similar a la electroválvula esta de centro cerrado. ¿Qué pasa si yo tengo una fuerza que equipara la fuerza que está haciendo el cilindro por la presión que tiene en la cámara anterior? Bueno, simplemente se queda detenido, ¿sí? No sigue avanzando, pero el equipo no se va a falla ni hay ningún problema con que, digamos, haya una fuerza externa que equipare la fuerza de avance, ¿sí? De hecho, en el modo fuerza, en el modo de prensa, está pensado para que sea así, quizá que aparezca una fuerza ante el final del recorrido. Me pregunta Leandro, el tema de fijación, ¿cómo sería para el caso del prensado? Me pregunta Leandro, dijimos. Leandro, te muestro aquí algunos accesorios de fijación. No sé si estás haciendo referencia a esto, pero cuando vos haces la selección, fíjate que por aquí estos son todos accesorios para lograr la fijación, ¿sí? En el catálogo hay unas cuantas ideas de fijación y además también me traes un buen punto a colación. Es muy sencillo en el caso que yo quiera vincular 2 o 3 actuadores, ¿sí? Es decir, hacer 2 movimientos coordinados en un plano XY o 3 movimientos coordinados en un volumen X, Y, Z. ¿Sí? Estos accesorios sirven para fijar cada uno de los elementos de la serie a una base, por ejemplo, fija, o a otro elemento, ¿sí? Esto los invito a ver un poco el catálogo de Festo de estos productos, ahí hay ejemplos de cómo se hace eso, ¿sí? ¿Qué grado de IP poseen? Me pregunta Daniel, son IP40. ¿Cuál es el mínimo equipamiento que necesito? Es
Con pulsadores, sí, por supuesto. Lo mínimo sería 2 pulsadores. Si yo agarro 2 pulsadores de una fuente de 24 volt y le doy tensión a uno u otro, a una u otra entrada, esto se mueve. Lo mínimo es eso, ¿sí? Con lo cual es súper sencillo. Yo podría eventualmente montar un sistema que está funcionando con una electroválvula, como veíamos al principio, y esos cables redireccionarlos a las entradas digitales y el sistema funciona perfectamente. Me pregunta Diego por kits de reparación. Esto no tiene kits de reparación, no tiene en general partes de recambio, con una excepción, perdón, está hablando de la mecánica, ¿no? El motor. Sí, el motor puede venderse como un repuesto, ¿sí? En caso. Los actuadores neumáticos con respecto a los eléctricos son muy distintos en dimensiones físicas, me pregunta Gabriela. Sí, Gabriela, son, no sé si muy distintos, pero son distintos. Los actuadores neumáticos están normalizados, hay muchas normas al respecto, y esto tiene actuadores normalizados. Estos son actuadores con otros perfiles mecánicos y no respetan las normas de los actuadores neumáticos, así que son distintos. Me pregunta Silvio, ¿son aptos para áreas explosivas? No son aptos para áreas explosivas. No, ahí la neumática sigue teniendo una ventaja. Saben ustedes que una de las causas, uno de los argumentos de venta muy fuertes para la neumática es esto de poder trabajar en áreas explosivas justamente por trabajar con un gas inerte como el aire. Así que esto no está pensado para áreas explosivas, Silvio. Estamos en tiempo y forma. Así que tengo mi último slide, que simplemente es el de agradecimiento y el de despedida. Les agradezco la atención, veo que les resultó de interés, intuyo por la cantidad grande de preguntas. En caso de que les quede alguna pregunta más, por supuesto no duden en contactarse directamente con el asesor, con la persona de contacto que tengan respecto de Festo o de su distribuidor. Pueden enviar eventualmente también alguna consulta al mail donde se registraron al webinar sin ningún problema y por estos medios van a tener respuesta seguramente, ¿sí? Me preguntan por ahí, me parece, por la presentación, sin ningún problema, lo mismo, se contactan con la gente, les pido para no mandarlo masivamente. El que esté interesado puntualmente en la presentación, me puede enviar un mail al mismo lugar en la misma casilla donde se inscribió, sin ningún problema se las envío. Es una presentación que hice yo tomando todas cosas públicas de Festo, es decir, si entran en la página de Festo y miran la parte de SMS, todo el video y todo lo que yo estuve mostrando por ahí en esta presentación es disponible. Son